Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar del único método anticonceptivo aceptado por la familia católica, además del League of Legends. Es el celibato. Ahora, si ustedes creen que el celibato se trata de la prohibición de tener relaciones sexuales, pues les debo decir que esta vez tienen mucha razón. Si buscamos la definición de celibato en el diccionario, encontramos que celibato es el estado de la persona que no se ha casado, especialmente por motivos religiosos. Ojo, esa es la definición del diccionario, no es la de la Biblia, que son dos libros bastante diferentes. El diccionario solo te juzga si usas bizarro para decir que algo es raro, y el diccionario va a decir, no, bizarro es si es valiente. Pero la Biblia, en cambio, lo juzga uno por todo, hasta por comer carne los viernes. Sin embargo, en la Biblia no se habla siquiera del celibato como práctica religiosa y mucho menos como una regla para los curas y sacerdotes. De lo que sí se habla en la Biblia es de la vez que Dios le dijo a Abraham: toma a Isaac, tu amado y único hijo, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente. Pero esa orden de asesinar a su hijo es otra anécdota. Entonces, si en la Biblia no se dice nada sobre el celibato, ¿por qué los curas católicos no se casan? Es más, ¿por qué los sacerdotes no pueden ni tener relaciones sexuales? ¿Será que los curas se rigen por el diccionario y no por la Biblia? Pues, aunque no lo crean, y aquí viene la parte divertida de esta labia, que los sacerdotes no se puedan casar ni tener sexo es algo relativamente nuevo. En la antigüedad sí lo hacían. Bien, no es que los curas confíen más en el diccionario que en la Biblia. De hecho, el concepto de celibato del diccionario y el concepto del celibato del catolicismo son muy diferentes. El celibato en la Iglesia Católica se refiere a la calidad de quedarse soltero para dedicarle todo su tiempo a Dios. Pero aparte de ser célibes los curas, también deben practicar la castidad. Van de la mano. Que la castidad se refiere a la renuncia de todo placer sexual. Esto quiere decir que aparte de permanecer solteros y sin familia, los curas no pueden ni disfrutar cosas como la masturbación, el sexo o mandar un buen ¿qué haces? A las 3 de la mañana. Ni eso pueden. Y finalmente, el último concepto que se utiliza para abarcar toda la idea del celibato en la religión católica es la vocación virginal, que básicamente consiste que se debe llegar virgen para ser sacerdote. Sin embargo, la vocación virginal siempre es relativa, ya que si quieres ser cura o monja, pero ya no eres virgen, puedes hacer el voto de castidad, que sería como reiniciar el router sexual y empezar de cero. Pero eso sí, una vez que hace ese voto, ahí en ese momento sí tiene que renunciar a toda clase de sexualidad, incluso un buen video de Chayanne, prohibido. Y acá una labia para que indignen a todos sus amigos. Realmente en el siglo X no importaba mucho si alguien se ordenaba como sacerdote y tenía esposa, novia o resuelve. El problema era realmente para las mujeres que querían ser monjas. Es decir, la condición de virgen en la Iglesia Católica desde hace más de 10 siglos era obligatoriamente para las mujeres, no para los hombres. Al principio los sacerdotes católicos no necesitaban ser célibes. De hecho, San Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, tuvo una esposa y se dice que también tuvo una hija. Y digo que se dice porque realmente todo el registro histórico de esa época no solo es escaso, sino que la mayor parte de su vida la contó él mismo en el Nuevo Testamento, que es básicamente la parte de la Biblia que solo usamos los cristianos. O sea, San Pedro fue una autobiografía. Y acá un dato para que dejen a todos sus amigos locos y pirotécnicos. El nombre real de San Pedro era Simón Pedro. Así que si alguna vez escuchan decir a alguien San Pedro, ustedes le pueden decir, ah, claro, mi amigo Simón, como le decimos en confianza. Como San Pedro, todos los primeros curas de la iglesia tenían familia, hijos y cuidado si no tenían segundas familias e hijos regados, ¿no? Todo esto se mantuvo hasta el siglo III, cuando aparecieron los primeros grupos de la iglesia que propusieron la idea de la consagración en Dios. Es decir, dedicarse a Dios al punto de que si usted se quiere casar con alguien, tiene que casarse con Dios. Un matrimonio que, si me preguntan, es bien complicado porque uno no puede estar con más nadie, pero Dios los ama a todos y como es omnipresente,
Él sí está con todos. O sea, si la relación va a ser abierta, que sea para los dos lados, no él solo. En ese mismo siglo, el siglo III, en el año 325, se celebró el Concilio de Nicea, donde se trató de convertir a regla que a partir de ese momento, ninguna persona que se quiera ordenar en la Iglesia Católica podría estar casado o tener familia. Esta idea no tuvo mucha aprobación, obviamente. Me imagino la votación esa fue: voto para los que estemos aquí no podamos volver ni hacernos una paja. ¿Quién a favor? ¿Nadie? Ok. Y aunque no se aprobó esa ley, sí dejó una regla no oficial que para poder consagrarse en Dios, aunque no es necesaria la castidad es la que te permitirá conocer completamente a Dios. O sea, como que no es necesario, pero sí es necesario. Hagamos una pequeña pausa aquí en esto de la castidad para hablar del concilio, que además de ser las reuniones que se hacían en El Señor de los Anillos para decidir el destino de la Tierra Media, el concilio es la asamblea que tienen las autoridades de la iglesia para discutir los temas de disciplina, normas y doctrinas de la iglesia o la religión. Es decir, es la reunión donde ponen las normas para ser cura y deciden cosas como cómo y cuándo van a cantar Dios está aquí, que si me permiten decirlo es el mejor tema de la iglesia, el mejor un temazo. Los concilios con el tiempo fueron cada vez más tajantes con sus opiniones con respecto a las esposas. Por ejemplo, en el año 400 se acordaron cosas como esta: que el clérigo cuya mujer pecare tenga potestad de castigarla sin causarle la muerte y que no se siente con ella a la mesa. Sé que dicho así parece un mensaje de WhatsApp que alguien envió borracho, pero lo que dice es que los curas podían castigar a sus esposas si consideraban que pecaban, eso sí, sin matarlas porque no son unos salvajes. Ya en el año 569 agregaron dos normas nuevas con respecto a este mismo tema. La primera es: cualquier clérigo que se encuentre en la cama con su esposa será excomulgado por 1 año y apartado del sacerdoticio. Y la segunda fue que 2 monjes no podían dormir en la misma cama. Eso sí, lo que no aclara es qué pasa si esos 2 monjes a su vez son compadres. Muy diferente todo. Pero no se preocupen que con los años el catolicismo evolucionó y en el año 589 agregó una nueva regla con respecto al matrimonio entre curas. La regla decía: las mujeres de los clérigos que pecaren con otro debían ser vendidas como esclavas y el precio se le dará a los pobres. No, en verdad no evolucionó tanto, pero por lo menos le daban la plata a los pobres, por lo menos. ¿Quién se iba a imaginar que la iglesia en el siglo V odiaría a las mujeres, no? Yo estoy sorprendidísimo. Y finalmente, en el año 1018, la iglesia logró hackear el sistema y encontraron la excusa perfecta para aplicar el celibato a todos los sacerdotes que tantos años querían. Dios mío, pero ¿cuándo esta gente va a dejar de coger? ¿Cuándo? Y aquí el meollo de esta labia. Presten atención a esta locura. Hasta ese año la iglesia no contaba con suficientes propiedades en Europa y descubrió que el mayor problema que tenían era que los clérigos casados con familia al morir le dejaban los feudos y las parroquias a sus hijos y esposas. Es decir, si tu papá era un sacerdote y moría, por herencia te quedabas con sus pertenencias y entre esas pertenencias a veces había una iglesia. Y ni siquiera es que estaban obligados a utilizarlas como iglesia. Podrían ser una casa con una sala absurdamente grande y sin baño, porque yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto un baño en una iglesia. No sé qué hace esa gente. Entonces, en el año 1018, el Papa Nicolás II ordenó a todos los seguidores de la iglesia dejar de ir a las misas celebradas por sacerdotes casados. Y en el año 1123, el Papa Calixto II ordenó oficialmente que en la iglesia no se podían tener ni concubinas ni esposas. Por lo tanto, no podía vivir nadie más aparte del cura en las iglesias y parroquias, y que los curas que estuviesen casados a partir de ese momento o se divorciaban o quedaban excomulgados de la iglesia. Es importante saber que el celibato dentro del cristianismo es solo obligatorio para la iglesia católica, porque por ejemplo la iglesia ortodoxa, la evangélica, la anglicana y la protestante, los sacerdotes sí se pueden casar y el celibato es solo opcional. Y desde el año 1123 hasta ahora las cosas no han cambiado mucho en la iglesia católica, y no solo eso, sino que las cosas que han hecho muchos sacerdotes por fuera de la ley y su iglesia son millones de veces mucho más
terribles que casarse. No sé qué ejemplo de esto se le ocurre, pero básicamente el tema de que los padres abusadores en otras religiones no ocurren ni cerca con la frecuencia que el catolicismo, tal vez tenga algo que ver, que son gente que está forzada a no tener relaciones. Hoy en día, aunque la iglesia insiste que el celibato se trata de pureza y dedicación, ya está abiertamente aceptado que fue una decisión que se tomó para que la iglesia tuviese más bienes. Y si hay algo que tiene la iglesia católica, además de demandas por abuso infantil, son bienes. Hasta el momento tiene alrededor de 5.000 propiedades en todo el mundo, valoradas en 883 millones de euros, que no parece mucho si usted piensa en alguien como Elon Musk, pero eso equivale a 1.103.750 PlayStation 5. Me parecen muchos PlayStation. Y ojo, no somos los únicos que nos hacemos la pregunta, pero si estamos en el 2022, ¿por qué siguen castos los curas? ¿Por qué? Ya el Juan Pablo II, aunque nunca dijo que era por ley obligatorio, siempre decía que era una convicción y algo que había que seguir. O sea que el Papa Juan Pablo tan moderno no era. Y en la actualidad el Papa Francisco hasta el momento sigue sin sugerir un cambio similar en la iglesia. No ha dicho nadita, no ha dicho, cónchale muchacho, una pajita al menos, nada. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Pues que la iglesia ama a Dios, pero ama muchísimo más los bienes raíces. Y que odian un poquito a las mujeres. Eso también, pero eso no lo aprendimos hoy. Así que ya saben, si están en una fiesta en su casa y quieren votar a todo el mundo, les pueden decir, bueno gente, como un cura que rompió el celibato, están todos excomulgados de esta casa.